para exaltarte, Señor. Gracias. Señor, te suplico que hoy hagas una obra maravillosa en cada uno de nosotros, porque solo tú eres ese alfarero, Señor, que tienes poder para moldearnos, para darnos una nueva vida, Señor. Ayúdanos hoy a tomar decisiones que correspondan a tu amor, para que caminemos como es digno de ti, Señor. Gracias, Señor. Suplicamos hoy tus fuerzas, la obra poderosa de tu Espíritu, que guíe la barca de nuestra vida, Señor. Que sople con su viento hasta llevarnos a puerto seguro, que es Cristo, Señor. Guíanos hoy. Y si hemos estado extraviados, distraídos, Señor, hoy ven y súbete a nuestra barca. Súbete a nuestra barca, Señor. Si algo ha dominado nuestra vida diferente a tu amor, Dios, ven y súbete a nuestra barca. Queremos navegar solo contigo, Señor. Nada es igual cuando tú estás, Señor. Por favor, guíanos y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos, bienvenidos. El Señor les bendiga. Qué alegría verles de nuevo. Un aplauso fuerte a Jesús, claro que sí. Entonces, quiero pedirles que por favor se saluden. De una vez también saludo a los que están desde casa. Dios les bendiga. Gracias por conectarse con nosotros en este día domingo. Eso, salúdense. Que seamos una iglesia fraternal, una iglesia de amor, una iglesia que nos apoyemos, que nos honremos como hermanos en el Señor. Dios los bendiga, por favor, pónganse cómodos, tomen asiento. Y bueno, muy bien, ha llegado el momento entonces de que nos preparemos para la palabra de Dios y vamos entonces a estar ya acomodados en nuestra silla. Quiero recordarle que es importante tener el celular en silencio, ¿vale? Porque a veces el celular suena y ¡pum!, nos distraemos. Entonces la idea es estar conectados. Bueno, muy bien, vamos entonces a leer el Salmo 1, versos 1 al 2. Salmo capítulo 1, versos 1 al 2. Vamos a ir allí en la palabra de Dios. A ver, y vamos a escudriñar. Así que vamos juntos a inquirir, a deleitarnos en la sabiduría de nuestro Señor. Leamos juntos. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Oremos, Señor, gracias por el manantial puro de tu palabra. Gracias, Señor, por encaminarnos, porque tú sabes muy bien cuánto te necesitamos, Señor. Guíanos a lo largo de esta reflexión y que hoy nuestras almas se rindan a ti y caminemos en amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, he titulado este pequeño sermón con el título de resoluciones internas. Todos en la vida debemos tomar decisiones. Debemos tomar decisiones a diario. Le garantizo que usted hoy como mínimo ha tomado 5 o 20 decisiones antes de venir acá. Qué ponerse, qué desayunar, a qué horas levantarse, en fin. Todos tomamos decisiones a diario y son muchas las decisiones que tomamos. Pero qué importantes son las decisiones que tienen que ver con nuestra vida espiritual. Son muy importantes. Y esas decisiones recaen en nuestros hombros. Nosotros debemos entender en este día que hay decisiones que Dios pone en nuestros hombros. Y debemos aprender a tomar decisiones conforme a esa responsabilidad. Para eso se requieren resoluciones internas. Quiere decir que en nuestro interior debemos estar listos para tomar decisiones que le agraden a Dios. Y decisiones que también tienen que ver con nuestra alma. Con nuestra alma, por ejemplo, es nuestra decisión si leemos la Biblia cada día. Es nuestra decisión si oramos. Es nuestra decisión si nosotros educamos a nuestros hijos con principios y valores. Es nuestra decisión si venimos a la iglesia. Es nuestra decisión
Entonces, qué importante las resoluciones internas. En este salmo vamos a encontrar dos sendas que el hombre puede escoger. Quisiera, antes de entrar de lleno al salmo, decirle que en lo particular el libro de Salmos nos muestra la realidad del ser humano. Dios no trabaja con personas de fantasía. Dios no trabaja con personas que ya están perfectas. Lo que nos muestra el libro de Salmos es que Dios trabaja con personas imperfectas. Nos deja ver los errores de las personas. Porque Dios trabaja con personas imperfectas. Y yo soy uno de ellos. Entonces, lo bello de Salmos es encontrar eso. ¿Sabe usted que cuando el Señor vio a un leproso, no le dijo aléjate de mí, sino que Él lo tocó y lo sanó? Dios trabaja constantemente con personas imperfectas. Y es muy bello encontrar esta realidad plasmada en todo el libro de Salmos. El amor de Dios es maravilloso. Es demasiado grande, lo dice el texto. Sobrepasa los cielos, su gracia y su misericordia. Y este libro es bellísimo. Particularmente el capítulo 1 de Salmos nos habla de dos sendas. De dos sendas. Y el Señor en algunas ocasiones en el texto nos deja ver que nosotros debemos escoger. Por allá en Deuteronomio dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Dios nos permite escoger. Obviamente Él, como un buen padre, siempre está diciéndonos, hombre, no vayas a coger la mala senda. Coge la buena para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Pero Él está ahí, Él está ahí. Y quiero que hablemos de la primera senda. Y es la senda de los justos. Empieza diciendo el versículo 1 que hay algo que va a rodear esa senda, esa vida de los justos, y es la alegría. La alegría. Para todos aquellos que aman a Dios, para todos aquellos que siguen a Jesús, los va a rodear la alegría. Hermanos, la Biblia dice que es una dicha estar en paz con Dios. Dice el libro de Hebreos, bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas. Y el Señor borró nuestros pecados. Y es una alegría estar en paz con Dios. Es una dicha saber que si Él nos llama a su presencia, por los méritos de Cristo podemos ir a sus brazos. Y quiero que hablemos de algunas características de esa senda de los justos. La primera que hoy quiero resaltar es que los justos saben a quienes deben escuchar. ¿Sabe eso? Los justos saben a quienes deben escuchar. Nosotros como creyentes debemos saber a quienes le prestamos nuestro oído para poner atención. Son muchos los consejos que vamos a recibir en la vida diaria. Desde pequeños recibimos consejos de nuestros padres, de nuestros seres queridos más cercanos, recibimos consejo de los profesores, recibimos consejos de los decanos, recibimos consejos de muchas personas. Y siempre estamos recibiendo consejos. Imagínense, hermanos, lo importante que es el buen consejo, inclusive para la adolescencia. Para la adolescencia. Yo digo que si hay una edad crítica en la que la persona debe aprender a saber a quién escucha, es en la adolescencia. Lamentablemente, hay un tema álgido en la crianza, en los hogares, y es que en algunas ocasiones los padres no están presentes. Entonces han delegado eso a otras personas, cuando se delega. En otras ocasiones no se delega, simplemente lo vemos como el crecimiento de una matica, ¿no? Él va a crecer y él va a salir adelante en la vida. No, ese no es el modelo de Dios. El modelo de Dios es que los padres educan, los padres están presentes, los padres orientan, los padres protegen, los padres muestran el camino, los padres deben estar ahí. No podemos ser padres distantes. Y yo creo, miren hermanos, al ver, no quiero decir que todos, pero a mí me da tristeza ver los días en que juegan los clásicos de fútbol, aquí sobre todo que vimos tan cerca del estadio,
tuve la época de vivir en la Caracas con 55 muchos años, y créanme que vi cosas terribles del amor y la pasión por el fútbol. Y no era precisamente un gol. Hermano, ¿sabe usted que una vez, en una de esas peleas, en el edificio donde vivía, cayó una persona herida dentro de la portería, rompieron la puerta y todo? Yo vi con mis ojos cómo se perseguían, pero de a cientos, jugadores de Nacional y de Millonarios. Pero así, perdón, jugadores no, gracias, hinchas. Corrijo por si me está viendo algún jugador, perdónenme. En todo caso, vi eso. Alguna vez amaneció muerto un hincha de América en toda la esquina. Y yo digo, ¿pero cómo? Ahora, hay muchas causas, pero para mí una de ellas es la ausencia de la crianza con valores desde casa. No digo que sea el único, pero yo digo, esa gente que se levantó y empezó a mirar cómo sobrevivían la vida. Y entonces, con tal de defender, encontraron que lo único que les da relevancia y valor es el amor por un equipo y una camiseta. Entonces, terminan hasta haciéndose matar y matando por su equipo. Pero es porque faltan cosas desde casa. Insisto, no es lo único, pero ruego a Dios que la luz del Evangelio llegue a las vidas de ellos. Necesitamos entender la importancia de los buenos consejos. Una persona justa sabe a quiénes escucha. Cada persona puede tener inclusive una experiencia que puede contribuir en nuestra ayuda. Es decir, yo creo que todos hemos tenido a alguien mayor quien nos ha dado consejos, pero pilas porque no siempre las canas indican sabiduría de Dios. Hay gente que ha tenido experiencia, pero la experiencia no siempre va de la mano con la sabiduría. Entonces, claro, hay personas mayores, hay papás que le dicen, mijo, tome su primer trago porque usted ya está en edad, tiene que aprender a ser un hombre. Tómese un trago, usted tiene que saber lo que es bueno en la vida. Claro, tiene canas, pero no es sabio, está induciendo a su hijo al licor. Entonces, hay que saber a quiénes escuchamos. La Escritura dice que no sigamos el consejo de malos. Y yo quiero preguntarte, ¿quiénes te dan consejo? ¿Qué consejos escuchas? ¿Quiénes son las personas y qué sabiduría es la que fluye en ellos a la hora de decirte o sugerirte un consejo? Porque la senda del justo, ¿sabe qué dice el texto? No sigue consejo de malos. No sigue consejo de malos. Los malos son aquellos que sin duda practican la maldad y por esa práctica tienen amplia experiencia en cómo sortear la vida sin importar si es agradable a Dios o no sus consejos y sus decisiones. Entonces, ¿debiera el creyente ser experto en hacer maldad? No. ¿Debiera el creyente ser experto en saber a quién escucha? Sí, claro. Debes saber a quién escucha. ¿A quién escuchas? ¿A quién le prestas tu oído? Hoy en día, gracias a la tecnología y a las redes, tenemos acceso a infinidad de material y contenidos. Hay podcasts, hay videos, hay muchas cosas a las que podemos prestar nuestra atención. Inclusive, hermanos, yo debo decir que a veces prestamos más atención a la motivación que a la Biblia. Y no quiero decir que esté mal escuchar motivación, pero cada cosa en su lugar. Primero debe poner atención a la palabra de Dios. Entonces, un justo no toma decisiones guiado por el consejo de malos. Es lo primero que quisiera que entendiéramos a la luz de este salmo. No tomen decisiones guiadas por alguien que no es temeroso de Dios, y si ese consejo, claro está induciéndonos a hacer algo que no agrade a Dios. Hombre, mijo, no, échese la canita al aire. Eso nadie se va a dar cuenta, no sea bobo, no se vaya a la tumba sin eso. Hombre, no, que salga así, tranquilo, no se cuide, tranquilo, vaya, tenga sexo porque eso es algo natural. No, debemos atender a la voz de Dios,
porque en la senda del justo se caracteriza porque no escucha el consejo de malos. No escucha el consejo de malos. Hermanos, en la vida cristiana hay también lobos vestidos de oveja. Usted debe saber que hay gente que parece cristiana y no lo es. Usted debe saber que hay personas en el camino de Dios que inclusive van a las iglesias y son lobos vestidos de ovejas. Y usted debe saber, con la ayuda de Dios, pida consejo, déjese orientar. No siempre el que se sienta en la banca de una iglesia es una oveja. Usted no se imagina las veces que, a veces dándome cuenta y otras veces estrellándome, he tenido que entender eso. A veces uno se da cuenta, otras veces toma el golpe y uno dice, ¿por qué no me di cuenta? Pero hay que tener cuidado. No todo el que se sienta a su lado, no todo el que va a una iglesia es una oveja de Dios. Porque en la iglesia también vienen los enviados de las tinieblas, vienen personas no nacidas. A la iglesia vienen personas que se creen cristianas y no lo son. Pero a la iglesia también vienen personas que de verdad quieren conocer a Dios y seguirlo. Entonces, debemos tener sabiduría y saber a quiénes escuchamos. Entonces, en primer punto, la senda de los justos se caracteriza porque sabe a quiénes escuchar. Sabe a quiénes escuchar. Es importante saber a quién escuchas. Y claramente que hay que escuchar a Dios, todo lo que proviene de Dios. Segundo, dice el versículo 1, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Aquí sigue como ascendiendo el tema de saber con quiénes estamos. Primero, debes saber a quién escuchas, pero número 2, debes saber de quiénes te rodeas. ¿Quiénes son las personas más cercanas a ti? Porque la senda del justo dice que no andan con pecadores ni se juntan con burlones. Debemos saber de quiénes nos rodeamos porque esto es clave en la vida cristiana. Te pregunto, tú no me respondas a mí, pero es algo para ti. ¿Cuánto estás orando? ¿Lees la Biblia diariamente? Pero ¿tienes personas que te puedan apoyar, que te puedan retar a tener más oración, a leer más la Biblia, a estudiar más la Biblia? Porque a mí sí me preocupa cuando decimos, pastor, es que no crezco, pastor, es que estoy estancado. Y yo pregunto, ¿a quién oyes? Segundo, ¿de quiénes te rodeas? No esperes ser un gran creyente si te rodeas de personas que no están interesadas en tener una vida espiritual excelente. Por eso, saberse rodear es clave. Y no solo en la vida cristiana, creo que en todo. En todo debemos saber de quién nos rodeamos. Los amigos que tú y yo frecuentamos dejan una evidencia clara. Es un mensaje que sin decirlo se oye. Y es, ¿cuáles son nuestros gustos personales? ¿Sabía eso? De hecho, la Biblia dice que las malas compañías dañan las buenas costumbres. ¿Por qué? Porque una amistad sí o sí marca un estilo de vida. Ahora, quiero hacer un paréntesis para que esto no vaya a ser malinterpretado. Yo no estoy diciendo que seamos como Michael Jackson, que nos metamos en una burbuja y ahora no hablemos con nadie de afuera. Debemos entender que en la vida tenemos dos objetivos. Los amigos creyentes. Ese es un objetivo importante. Pero número 2, tenemos objetivos evangelísticos. Hay personas que no conocen de Dios. Y debemos acercarnos a ellos con el objetivo de compartirles el evangelio. ¿Amén? Pero ojo, no terminemos nosotros siendo adoctrinados por ellos. Y de repente no, fulanito no, ya no volvió, ¿por qué no? Porque se fue para el mundo. Entonces, quiero hacer ese paréntesis. Jesús era criticado porque comía con publicanos, con trabajadoras sexuales, con recaudadores de impuestos, y era criticado por eso. Pero él, ¿por qué lo hacía? Claramente por amor, sí, pero su objetivo no era, venga, nos emborrachamos juntos,
para que yo me lo pueda ganar. No, simplemente él compartía, sí, pero todo era con un objetivo de poder ganarlos para la gloria de Dios. Entonces, escoge amigos que te lleven a crecer en Dios, que tengan sanas costumbres, porque eso será lo que tú terminarás haciendo. Nosotros tenemos un patrón de aprendizaje y es por el ejemplo. Somos seguidores porque vemos algo que nos interesa y queremos hacer algo como ellos. Nuestros perfiles en las redes sociales también indican algo. Entonces, escoge amigos que, hablando en el tema de la senda del justo, que quieran agradar a Dios. Debes saber de quiénes te rodeas. Y te pregunto, ¿quiénes son las personas que te rodean? ¿Cómo es su nivel de compromiso con Dios? ¿Están comprometidos o no están comprometidos? Esos amigos que no son creyentes, ¿tienes en mente ganarlos para Dios? Debes enfocarte. Hermanos, yo esto no me canso de decirlo y es que a veces hay personas con las que uno no debe perder el tiempo. Porque a veces uno dice es que estoy evangelizando a fulanito y lleva 30 años. Y el fulanito lleva 30 años diciéndole sí, mañana sí voy a la iglesia. 30 años, entonces, bueno, seguimos orando, sí, pero vamos a buscar otra persona que sí necesita de Dios, que sí quiera tomar una resolución de corazón y decir, de verdad, necesito cambiar y voy a agradar a Dios. Pero no nos vamos a quedar con el de siempre, como que, sí, es que yo estoy evangelizando a fulanito, pero ya llevamos 30 años y nada que quiere venir a los pies de Dios. Seguimos orando, claro, no los vamos a soltar en oración, pero también invirtamos energía, tiempo en aquellos que van mostrando interés, poco a poco, ¿verdad? Mira, no esperes crecer en Dios rodeándote de amistades que no tienen temor de Dios. No esperes tener un matrimonio saludable si te rodeas de personas que no respetan el vínculo del matrimonio. Yo tenía un amigo que él luchaba mucho en este tema, constantemente le decía, no, tienes que cambiar de amigos, porque esos amigos que tienen solo les interesa la farra de las mujeres. Y tú quieres honrar a tu esposa, pero con esos amigos está difícil, pero era que es como si llegara el viernes y de repente sus amigos absorbían a mi amigo, ¡ya! Y aparecía todo arrepentido la otra semana, pastor, imagínese que no sé qué. Yo, ay, pero te lo dije, tienes que cambiar de amigos, tienes que hacer un esfuerzo grande, porque mientras tú sigas con ellos, ahí vas a seguir en las mismas. Mire, si hay un círculo cansón y tedioso, es ese círculo de la culpa. Me arrepiento, peco y me arrepiento. Peco y me arrepiento. Es un círculo cansoncísimo, harto. Pero ¿por qué? ¿Por qué caemos en ese círculo? Porque nos falta tomar una decisión. Entonces, claro, somos conscientes, ay, yo la embarré, sí, pero llega la tentación y ¡plop! Otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Es porque no está tomando las decisiones correctas. Entonces, a veces toca duro. A veces, bueno, si tiene que cambiar de número celular, cambie de número. Haga algo, por favor, porque es mejor entrar al reino de los cielos sin una mano, sin un ojo. Porque imagínese, entonces este amigo me ponía a padecer, porque cada vez, pastor, necesito hablar con usted. Yo, ya sé que me va a hablar. Y el mismo círculo. Y ruego a Dios que Él tome esa decisión hoy, porque siguen las mismas. Ruego que sigan las mismas. Entonces, por el contrario, vincúlate con matrimonios que sean saludables. Vincúlate con matrimonios que tomen decisiones que traigan honor y restauración al vínculo. Rodéate de matrimonios que inviertan tiempo en la pareja, que tengan un altísimo valor del concepto del matrimonio. Rodéate de esas personas. No hay nada más lindo que traer el evangelio al matrimonio, hermanos. Es bellísimo. Así que rodéate de parejas que
Amen a Dios y amen el hogar. No esperes tener influencia espiritual en tu vida si te rodeas de personas que no invierten en su vida espiritual. A veces el Señor nos hace un llamado, toca fuerte las puertas de nuestro corazón y nos llama a hacer algo. Hijo, prepárate, yo quiero hacer algo grandioso contigo a través de ti. Y decimos amén, pero no hacemos nada. No tomamos un compromiso personal, no nos capacitamos. Entonces, no esperes ser un creyente de influencia si tú no te tomas en serio el llamado de Dios. Un justo sabe de quiénes se rodea. ¿Quiénes son los que te rodean, hermano? ¿De quiénes te rodeas? ¿Quiénes son tus amigos cercanos? ¿Qué les apasiona a ellos? ¿Hacia dónde llevan sus decisiones? ¿Y qué consejos te dan? Porque también si son tus amigos, ellos también son tus consejeros. ¿Qué consejos te dan ellos? Número 3, leamos el versículo 2 de este salmo. Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Y aquí hay un cambio trascendental. Si bien el versículo 1 nos habla de una advertencia, llamémoslo una prohibición, el versículo 2 nos dice algo que sí debemos hacer. Si bien no tenemos que seguir el consejo de malos, ni andar con pecadores, ni con burlones, hay algo que Dios sí nos dice que debemos hacer, y es deleitarnos en la palabra de Dios, meditando en ella de día y de noche. Meditando en ella de día y de noche. Qué alegría para el justo, porque tiene en las Escrituras su mayor tesoro, su consejero. La palabra de Dios le instruye. Se deleita en la palabra. El justo se deleita en las Escrituras. El justo se deleita en abrir la Biblia y escudriñarla, porque su vida está siendo alumbrada por la luz eterna de Dios. Las ovejas del Señor oyen su voz y le siguen. La voz de Dios está en su palabra. Su comunión con el Señor está siendo alimentada por cada verso de las Escrituras. ¿Qué te habló el Señor esta mañana cuando leíste tu Biblia? ¿Qué te habló Dios? Antes de que vinieras acá. ¿Qué te habló Dios? ¿Qué te habló del Señor ayer en la palabra? Porque el Señor no está callado. ¿Sabes cuándo calla la voz de Dios? Cuando nuestra Biblia está cerrada. Entre tanto esté abierta y la leamos, Dios te va a hablar mucho, pero mucho. Entonces, ¿qué te habló el Señor ayer? Porque para el justo, la palabra de Dios es un tesoro. Es un tesoro. Y no solamente medita en el día, sino en la noche. Medita en el día para tomar decisiones. Medita en el día para confiar en Dios. Medita en el día para adorar a Dios. Pero medita en la noche para pedir perdón si en algo falló en ese día. Medita en la noche para poner en manos de Dios lo que no se pudo resolver en ese día. Medita en las noches para descansar en la soberanía de Dios sobre cosas que han acontecido y no tenemos el control. Porque si hay algo que tenemos que aprender es a descansar en Dios aún en la noche. Uy, a veces tenemos unos problemonones y uno se va a acostar y la cama parece un ladrillo. Y dice, no, es que no puedo dormir. No le dan ganas a uno de dormir. Pero es muy bello entender que no hay problema tan grave que descansando en las manos de Dios no podamos reposar. Entregamos a Dios ese problema. Señor, yo no sé qué va a pasar, pero yo confío en ti, Señor. Yo voy a dormir y sé que tú cuidas de mí. Sé que tú tienes el control de esto, Señor. Pero la Biblia dice que el justo se deleita en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. La única herramienta de transformación fiel de parte de Dios son las Sagradas Escrituras. Tanto que la misma Biblia dice que se llama la espada del Espíritu, que penetra hasta lo más profundo. La palabra de Dios. Si tú quieres ser transformado cada día, no puedes dejar la Biblia a un lado de tu vida. No puede la Biblia estar cerrada. No puede la Biblia ser algo terciario de últimas en tu vida. Porque el justo se deleita en la ley del Señor. Sus decisiones están siendo guiadas constantemente por la palabra de Dios. La senda del justo, sin dudas, está llena de las Sagradas Escrituras.
Está llena de las Sagradas Escrituras. Bueno, ¿quién se sabe un versículo de memoria? A ver, vamos a... ¿Quién quiere decir un versículo de memoria que se sepa? Hermano. Amén. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más quiere participar? Amén. Amén. ¿Alguien más quiere participar? Claro. Amén. 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 ¿No le parece? Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿No le parece lindo escuchar la Biblia? Miren esas bellas promesas que traen esperanza, que traen dirección a nuestra vida. Uf, qué bello es ver cómo resplandece la voz de Dios en nuestras almas. Maravilloso. La senda del justo está llena de la palabra de Dios. Leamos el versículo 3 para que sigamos escudriñando la senda del justo. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Saben qué pasa en la senda del justo? Cuando no oye consejo de malos, ni anda con pecadores, sino que se deleita en la ley de Dios, su vida va a dar fruto. Su vida va a dar fruto. Es inevitable que un discípulo del Señor que haga lo que estos textos nos están mostrando hoy, dé fruto. Y el fruto, ¿sabe qué es? El fruto es el carácter de Jesús en nosotros. Es inevitable que seamos cada vez más como Jesús si nosotros tomamos la senda del justo. La senda del justo es dar como fruto el carácter de Cristo. El justo, al no seguir el consejo de malos, y todo esto va a dar ese fruto. La Escritura lo compara como un árbol plantado junto a la orilla de un río. Cuando un creyente está plantado en las corrientes de la palabra de Dios, tendrá la eterna fuente del Espíritu Santo para darle vida. En las sequías el Señor saciará su alma y lo mantendrá en buena salud espiritual. Tribulaciones, sí, problemas, sí, adversidades, sí, pero no caerá porque está fundamentado en la roca. El Señor también nos compara en otro salmo con palmeras, que por más que vienen los vientos y la doblen, no se rompe. Entonces, nuestra vida va a dar fruto espiritual. Con el paso de los años, nos debemos ver más maduros espiritualmente. Es decir, más como Cristo. Más como Cristo. Nos compara con ese árbol. Ese árbol es un árbol que siempre da fruto. Mire qué lindo. Nunca deja de tener gozo. Nunca deja de tener amor. Nunca deja de tener paz. Nunca deja de tener benignidad, bondad, fe y mansedumbre. Nunca, siempre está dando ese fruto. Es como ese perfume de las damas que nunca se les quita. Es como ese perfume de las damas que se quitan la chaqueta y la cuelgan y por meses sigue oliendo a ese perfume. Es el fruto de la presencia de Dios. Nosotros, por más que caminemos por años, cada vez es más perceptible el aroma de Jesús en nuestras vidas. Entonces, ese fruto es evidente, es la evidencia de que Cristo es nuestro Señor. Dice Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Vamos a dar fruto, hermanos, vamos a dar fruto. El Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Vamos a dar fruto. Si nosotros tomamos la senda del justo, cuando el Señor venga, el Señor vendrá por una iglesia de frutos, de frutos. ¿Se acuerda usted que en uno de los textos de los evangelios el Señor maldice una higuera porque no tiene fruto? Él tenía hambre, él quería comer algo. Y hablando en términos espirituales, es como si el Señor
se alegrara de ver que en sus ramas, que somos nosotros en la iglesia, esté el fruto de su vida en nosotros. Entonces, hermanos, vamos al siguiente. Y en el versículo 3 al final dice algo que también me gusta mucho. Ya lo leímos, pero leámoslo. Y en el versículo 3 al final dice, y prosperan en todo lo que hacen. Este miércoles hablábamos de la prosperidad del mundo versus la prosperidad según Dios. Ese fue el tema de este miércoles. Y tiene mucho que ver cuando entendemos que la fuente de favor y de éxito de un hijo de Dios es Dios mismo. Contrario a lo que pasa en el mundo. En el mundo la fuente de provisión son sus habilidades, claramente, pero el enfoque está en lo material. Pero cuando prosperamos según Dios, Dios trabaja con nosotros primeramente, con nosotros, con nuestro corazón. Cuando andamos en la senda del justo, es decir, saber de quién nos rodeamos y amamos el consejo de Dios, Dios mismo se convierte en nuestra fuerza de triunfo. Hermanos, ¿usted sabe qué dicen de los gatos? Que los gatos siempre caen ¿cómo? Bien parados. Y eso le pasa al justo. El justo, claro, prepara y está bien que sea diligente, pero a veces el justo no quiere decir que él haya estado en ese triunfo, pero cayó bien. ¿Por qué? Porque así es Dios con los justos. Dios se convierte en la fuerza que los lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Muchas veces el Señor nos abre puertas que nosotros ni sabíamos que estaban ahí, pero es porque así sucede con la senda del justo. Porque Dios los prospera en todo lo que hacen, hermanos. En todo lo que hacen. Yo digo, mis hermanos, que a veces tendemos a espiritualizar mucho las decisiones y entonces yo encuentro aquí algo que me impacta. Y es que desde que no haga daño a nadie, usted puede emprender algo. ¿Me van a entender? Muchas veces no tenemos que decir, Señor, ¿y qué voy a hacer? Sino que desde que no le haga daño a nadie, avance. Porque aquí dice, y prosperan en todo lo que hacen, desde que no sea nada inmoral, desde que no hagamos daño a nadie, desde que sea agradable a Dios, pues Dios puede prosperar eso. No es que, perdón, no digo puede, Dios va a querer prosperar, porque Dios puede, claro que puede. Entonces, a veces tenemos planes y todo, y bueno, ¿y por qué no lo intentamos? Lo importante es, lo que sí debemos preguntarnos es, ¿si estamos en la senda del justo? ¿Estoy cerrando mi vida a consejo de malos? ¿No escucho a burlones ni a pecadores? ¿No estoy rodeado de ellos ni son mis compañías? ¿Me deleito en la palabra de Dios? Porque dice ahí que cuando eso sucede, voy a dar fruto y todo lo que hago va a prosperar. Es muy parecido a lo que dice otro salmo, el de deleítate, Salmo 37, si no estoy mal. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La clave para tener peticiones es deleitarse en el Señor. Entonces, mire qué bonito entender en este día que cuando el justo camina de esa manera, Dios prospera. Dios prospera. Prospera espiritualmente primero, porque es la prioridad del Señor, pero también prospera lo que hacemos. No está mal que anhelemos ser bendecidos. No está mal que anhelemos esperar que Dios nos extienda su mano y nos ayude. Porque pues yo veo en la Biblia que Él lo hace muchas veces. ¿No? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Danos, Señor, el pan nuestro de cada día. Es decir, claro que Dios quiere ayudarnos, Dios quiere proveernos. Dios no solo está interesado en nuestra vida espiritual, Él también es un papá amoroso y generoso. El triunfo según el mundo es muy diferente al triunfo según Dios. Pero cuando Dios está en el asunto, el corazón de quien prospera está inclinado a la gloria de Dios. Cuando no está en el asunto, será el hombre quien terminará siendo exaltado y su ego. La prosperidad según Dios, la persona entre más recibe de Dios, es como si más se postrara, Señor, digno eres tú de toda la gloria, de todo el honor.
Todas las riquezas que yo pueda tener son tuyas, Señor, a tus pies las pongo. No voy a poner mi identidad en esto, pero te doy gracias por bendecirme. ¿Qué quieres tú que yo haga con esto que me estás dando, Señor? Muy diferente de la prosperidad del mundo, ¿no? Todo yo, y si acaso faltó, yo. Y pasemos a la senda de los malos. La verdad no hay mucho que decir. La senda de los malos. Leamos el versículo 4. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Hermanos, en primera instancia, la Biblia nos llama a que no nos equivoquemos. Al malo no le espera el mismo fin del justo. No le espera el mismo fin. Nunca el malo que no se arrepienta y no vuelva a Dios a través de Jesús va a tener el mismo fin que un justo. Nunca. Por eso Apocalipsis nos lo muestra clarito. Puede echarse un viajecito a Apocalipsis y se va a dar cuenta que Dios, después de ampliamente llamar a la humanidad al arrepentimiento, va a tratar con justo juicio a aquellos que le dieron la espalda. Y no es que Dios de repente quiso ser severo. Acuérdese que Dios es un Dios de oportunidades. Dios habla una y muchas veces al hombre, pero el que no atiende, también el Señor lo tratará con justicia. Entonces, no es el mismo fin. Y tal vez tú hoy digas, ay, pero a mí ¿de qué me ha servido guardarme para Dios? ¿De qué me ha servido decir que yo soy un discípulo del Señor con todos estos problemas, con todas estas adversidades? Yo te quiero dar una razón para que no digas eso. Y es, tu fin no será el mismo de una persona que no teme a Dios. Y yo creo que por más de que nosotros podamos tener una imaginación, no podremos dimensionar la magnitud de la justicia de Dios ejecutada en ese tiempo. Y yo creo que ese día vamos a decir, gracias Dios mío, porque ese día vamos a ver a Dios actuando en justicia. Entonces, no digas eso, porque es mejor vivir en el temor de Dios. Estas personas carecen de fruto espiritual, no se les ve Cristo por ningún lado. Esa es la senda de los malos. Al no estar plantados espiritualmente a la orilla de la presencia de Dios, se marchitan con el tiempo. Es más, su gozo es efímero, es temporal. Su gloria es demasiado pasajera. Y con cualquier cosa, su vestido de alegría se muda en tristeza. Con cualquier cosa, porque esa es la senda del malo. El malo no tiene gozo, a diferencia de nosotros, porque la fuente de nuestro gozo está en el Espíritu de Dios. El malo no tiene gozo. Nosotros sí tenemos gozo. Sin darse cuenta, estarán más y más lejos de la imagen y semejanza de Cristo. Esa es la característica del malo, que cada vez es menos y menos y menos cercano a Jesús, y cada vez es más amplia la distancia entre el malo y el Señor. Y dice el versículo 5, serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Hermanos, de las cosas difíciles y duras de anunciar es el juicio de Dios. Créame, yo sé que Dios es amor, pero es que la Biblia también dice que Él es justo. Y no pudiéramos nosotros decir que seguimos a un Dios de la Biblia si solo nosotros habláramos de eso, y tenemos que decir que Él también va a juzgar. ¿Y por qué van a ser condenados? ¿Cuál va a ser la causa primordial de su condena? Según Juan capítulo 3, es por haber rechazado al Hijo de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No le dé vueltas, porque hay gente que se pone así, no, la blasfemia es esto, lo otro. No, la blasfemia claramente es rechazar a Jesús como el Hijo de Dios, al Salvador. Esa es la blasfemia. Porque la tarea principal del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesús y que Él es el Salvador. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, todos aquellos que rechazan a Jesús, es más, dice Juan capítulo 3, ya han sido condenados. Es decir, aquel que rechaza a Jesús, en este momento está en un estado de condenación. Ya está condenado, dice Juan capítulo 3. Y dice que no tendrán lugar entre los justos. A diferencia de los justos, que el Señor les fue a preparar lugar, morada, ¿verdad? Dice que el Señor adereza mesa
dice que el Señor nos colocará en pastos delicados. El malo jamás va a ver eso. Jamás. Jamás. Es más, lo vimos hace poquito en la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Como el rico estando en el Hades decía, uy, Señor, manda a alguien para que por favor moje al menos la punta de mi lengua, tengo sed. No, entonces manda a alguien que le anuncie a mi familia. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. No seamos acróbatas espirituales. Yo voy a vivir así, tal vez mañana. Sí, cómo no. Hay gente que ha pensado eso y ahí cayó fulminante, un paro cardíaco, un accidente. A veces la muerte anuncia como otras no. Y entre tanto, dice el libro de Romanos, que el día es hoy, tenemos que buscar a Dios. Hoy es la oportunidad, hoy es tu oportunidad. Hoy es la oportunidad de todos los que ven este mensaje. Es hoy, no es mañana, es hoy. Hermanos, como estamos viendo las cosas, Dios mío, yo sí le digo que cada vez estamos más cerca del retorno de Cristo. Cada vez más, y digo, Señor, ¿qué tal que nosotros seamos la generación que vea el rapto? ¿Qué tal que seamos nosotros? ¿Se imagina? Dios mío, tremendo. Que llegue ese momento. Claro está, Mateo 24 sí dice que eso será principio de dolores. Lo que estamos viendo ahorita, a la luz de las Escrituras, es principio de dolores. Y él dice que no es aún el momento, pero yo creo que estamos ya en los dolores. Yo creo que ya estamos. Ya estamos. Y miren cómo cada vez tiembla más. Miraba yo en un artículo, creo que era del Tiempo, acerca de que la Tierra ya tiene una inclinación mayor y algunos científicos argumentan que es porque los seres humanos hemos extraído demasiada agua de las zonas internas de la Tierra y que eso ha causado que se generen más temblores. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y la Biblia dice en Mateo 24, todo eso va a pasar. Dios mío, por ahí están diciendo, creo que es en África, que salió una nueva enfermedad, que los tienen. Y todo eso lo dice Mateo 24. Hermanos, el Señor nos anunció con mucho cariño y antelación. Sepan, cuando estas cosas acontezcan, pilas, estén atentos, estén avisados. Hermanos, no es tiempo de que nuestra lámpara esté apagada sin aceite. Si usted no oraba, hermanos, les recomiendo ore por favor. Estamos en tiempos muy importantes. Yo creo que estamos en tiempos en los que tenemos que anunciar a Cristo afuera y a tiempo y fuera de tiempo. Porque el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. Si no está caminando bien con Dios, le ruego por favor en el nombre del Señor, santifíquese porque el retorno del Señor está muy cerca. Pero lo que sí le puedo decir es que los malos no van a tener parte en la gloria de Dios. Cuando tenga tiempo le hacen Malaquías, creo que es capítulo 4. Parece que Malaquías le hace un reclamo a Dios. El Señor le dice, mira, tú que me dijiste, pero fíjate la diferencia que hay entre lo que le espera a los malos y a ti. Si lo puede leer, es maravilloso. Así que hermanos, cierro con algo. Y es, usted ha visto que en todo este salmo nos habla de una senda del justo. ¿En qué momento nos convertimos en justos? No hay de otra. Este salmo nos está mostrando la senda de alguien que se ha convertido al Evangelio. No puede el hombre natural cumplir esto sin la obra salvadora, porque esta es la senda del justo. Por eso, la senda del justo empieza no por algo que tengamos que hacer, sino por algo que debemos creer. ¿Me van a entender? No por algo que debamos hacer, sino por algo que debemos creer. Y es por entender primeramente nuestra condición espiritual. Los que no tienen a Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Solo a través de Jesucristo somos hechos justos a los ojos de Dios. Dice 2 Corintios 5:21,
Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La senda, este Salmo número 1 nos habla de cómo caminamos nosotros en Cristo. En Cristo. No es un esfuerzo moral, ¿vamos a entender? No es que nosotros tratemos. Esto solo se logra o es disponible para aquellos que han confiado en Cristo como Señor y Salvador. Esa será la senda del justo. Aquel que ha nacido de nuevo, leamos ahora sí con esta visión, aquel que ha nacido de nuevo no seguirá el consejo de malos, ni andará con pecadores ni con burlones. Aquel que ha nacido de nuevo se deleita en la palabra de Dios, y aquel que ha nacido de nuevo es como un árbol plantado a la orilla de un río que siempre da fruto en su tiempo y sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hace. Qué bendición es tener a Cristo como Señor y Salvador. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por tu bendita palabra. Te damos gracias por lo que nos has permitido meditar, Señor. Resoluciones internas. ¿Caminaré como justo o como malo? ¿Cuál senda voy a abrazar en mi vida? Señor, gracias porque hoy nos has dado el entendimiento de que necesitamos a Cristo para caminar una senda en la cual los pecadores no podrán andar. Y es la senda de los justos, los justificados por la fe, aquellos que abrazaron la obra magna de Cristo en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, yo quiero decir que la Iglesia Bíblica Berea sea una iglesia que camina en Cristo la senda de los justos. Señor, que andemos en tus sendas todo el tiempo. Señor, gracias porque hoy nos has hablado de que debemos saber a quiénes escuchamos. Y aquel que tiene a Cristo como Señor solo escucha los consejos que provienen de Dios. Señor, gracias porque debemos aprender de quienes nos rodeamos. Gracias, Señor, primeramente porque tú eres nuestro amigo y un amigo que dio la vida por sus amigos. Gracias porque hoy queremos rodearnos de ti en oración, en alabanza. Queremos rodearnos de ti, pero también queremos rodearnos de ti al rodearnos de personas que te amen, que te sigan, que te sirvan, Señor. También ayúdanos a entender la importancia de querer tener algún tipo de contacto con personas que no son creyentes para manifestarles tu amor, tu gracia. Pero líbranos de caer en senda de malos, Señor. Padre, gracias porque tenemos la palabra como un tesoro, porque nos deleitamos en tus sagradas escrituras y meditamos en ellas de día y de noche, todo porque somos hechos justos por la fe y nuestra vida dará fruto. El carácter de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Por qué no se toma unos segundos y le pide al Señor, Señor, ayúdame a tener tu fruto en mi vida, Señor? Ayúdame, Señor. Quiero que tú seas evidente en mi vida, Señor. Yo quiero que mi vida transpire tu aroma, Señor. Yo quiero, Señor, que tu Espíritu Santo sea sobreabundante en mi vida, ayudándome a ser como tú, cada vez más como tú. Señor, te lo suplicamos. Y Dios mío, gracias porque tú te convertirás en nuestra fuente de triunfo, de éxito, Señor. Tómese unos minutos también para encomendar al Señor lo que usted está haciendo, lo que planea hacer. Encomiende al Señor su camino, confíe en Él. Señor, encomendamos a ti nuestros planes. Por favor, guíanos. Y Señor, oramos por aquellos que aún hoy siguen tomando la senda de los malos. Oramos para que haya un cambio en sus vidas. Oramos, Señor, para que tú los traigas con lazos de amor, para que sea cambiado su sequía espiritual por el fruto que viene de ti, Señor. Oramos por ellos, tráelos con lazos de amor, familiares, amigos, vecinos. Oramos, Señor, que este sector de Bogotá y nuestra ciudad sea lleno de la gloria de Dios. Te lo suplicamos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Para terminar, ¿alguien cumplió años en estos días? Para cantarle el Happy Birthday. ¿Alguien? ¿Nadie?
En estos días alguien cumplió años. Espéreme porque si está aquí lo voy a echar al agua. Yo voy a mirar aquí porque me parece que alguien cumplió años. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Espéreme. No se vaya. No. No, se salvó, no. Bueno, muy bien. Les recuerdo que este próximo miércoles a las 7 de la noche nuestra reunión virtual y vamos a orar por la economía y las ofrendas. Señor, también queremos darte gracias por la economía de las familias de la iglesia. Bendice, Señor, su alacena, bendice la obra de sus manos. Te pido por aquellos que están esperando oportunidades, ábreles puertas conforme lo hemos visto en tu palabra, que tu palabra dice que el justo va a ser prosperado. Ábreles puertas de bendición. Y Señor, gracias, porque no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Te honramos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, un abrazo grande, bendiciones. Bendiciones a todos en casa.